Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días. Yo soy Gerardo Cázares Luna, de la carrera de Ticasi de segundo C. Y pues en esta ocasión les vamos a hablar un poco de lo que son los arreglos en Java. Vamos a ver cómo se declara un arreglo en Java y vamos a ver qué es un arreglo. Bueno, básicamente un arreglo es una estructura de datos que nos permite almacenar un conjunto de datos del mismo tipo. El tamaño de un arreglo se declara desde el primer momento y su valor no puede cambiar durante la ejecución del programa. Explicando un poco sobre estas diapositivas. Una estructura de datos que nos permite almacenar un conjunto de datos del mismo tipo. Esto quiere decir que cuando nosotros vamos a hacer uso de una variable o de varias variables, en este caso se recomienda o es necesario crear un arreglo. ¿Por qué es necesario crear un arreglo? Porque una variable única y exclusivamente va a asignar como valor 1. Esto quiere decir solamente va a tener un valor. El valor puede ser diferente, pero como valor solamente va a ser un solo valor. En este caso, ¿qué podemos hacer o qué necesitamos hacer si queremos tener varios valores, 5, 10 o más valores? Pues obviamente en una variable no vamos a poder guardar o almacenar todos estos tipos de datos. Para eso es necesario crear un arreglo, para determinar cuántos tipos de datos vamos a necesitar. En este ejemplo se menciona que el tipo del arreglo se determina desde un principio durante la ejecución. Pues básicamente esto nos quiere decir que en el momento en que nosotros creamos un arreglo o nuestro arreglo, desde un principio nosotros asignamos el tamaño de nuestro arreglo. ¿Qué quiere decir con el tamaño? Pues el tamaño de nuestro arreglo se refiere básicamente a la cantidad de datos que va a almacenar. Y se menciona también que que el valor no puede cambiar durante la ejecución del programa. Es decir, nosotros vamos a crear un arreglo y si desde un principio nosotros determinamos o declaramos que nuestro arreglo va a tener de tamaño permitir almacenar 10 diferentes valores, este valor no puede cambiar mientras se esté ejecutando el programa, únicamente lo podemos cambiar al momento de la creación de nuestro arreglo. Dentro del tipo de arreglo existen, o vamos a hablar sobre los arreglos unidimensionales y bidimensionales, que como su nombre lo dice, los arreglos unidimensionales están conformados únicamente por una sola dimensión, una sola línea de código. Por su parte, los arreglos bidimensionales se dice que son de dos o más. Como pueden ver, aquí tenemos un ejemplo de la sintaxis. Esta sintaxis es la creación de nuestro arreglo. Se menciona el tipo de dato seguido del nombre es igual a new tipo de dato y el tamaño del arreglo. Explicando un poco esta sintaxis, comenzando por el tipo de dato. El tipo de dato es donde nosotros vamos a asignar o a determinar qué tipo de dato vamos a almacenar en este arreglo, si van a ser cadena de caracteres o número. En este caso ahí se determina el tipo de dato. Podemos determinar el tipo int, del tipo double o del tipo string, dependiendo de cuál sea el tipo la información que vayamos a almacenar. Posteriormente, un nombre. Esta parte es más fácil de comprender o más sencillo, es el nombre únicamente que nosotros le vamos a asignar a nuestro arreglo, seguido de la palabra reservada new, que quiere decir nuevo, donde vamos a crear nuestro arreglo. New tipo de dato. El tipo de dato tiene que ser el mismo que se declaró en un principio y posteriormente entre corchetes va el tamaño del arreglo, como se mencionaba en el ejemplo anterior. En esta parte nosotros vamos a determinar cuántos lugares va a tener nuestro arreglo. Y pues vamos a mostrárselos un poco aquí en NetBeans de cómo es la creación de un arreglo. Y bueno, continuando aquí con el ejemplo ya utilizando nuestro programa NetBeans, la misma versión, la 6.9.1, pues vamos rápidamente y fácil a crear un arreglo en nuestro Java, en nuestro código de programación. Comenzamos con nuestros métodos, escribimos nuestro método principal, siguiendo la sintaxis como se debe. Aquí es donde nosotros comenzamos a escribir nuestro arreglo, haciendo uso de la sintaxis que nosotros habíamos visto, que era esta. Se mencionaba que primero va el tipo de dato, seguido del nombre de nuestro arreglo, igual
a new, que es palabra reservada, el tipo de dato nuevamente y el tamaño de nuestro arreglo. Entonces, en este caso nosotros vamos a almacenar una cadena de números en nuestro mismo arreglo. Entonces nuestro tipo de dato va a ser int. Vamos a usar una variable x, jets corchetes, para tener un arreglo. Y ahora sí viene la parte en la que nosotros declaramos nuestro arreglo. En este caso sería nuestra variable que es x, que es igual a new int, como se está mencionando en el ejemplo, y que nuestro arreglo va a tener un tamaño, se me ocurre, de 5 caracteres, por ejemplo, de 5 espacios de almacenamiento. Asignamos los valores. Como es un arreglo unidimensional de 5 números, vamos a comenzar desde el 0 para que nos tome en cuenta el 0, 1, 2, 3 y 4. De esta forma, haciendo énfasis de los 5 espacios. Ya tenemos declarado el valor de 0. Posteriormente seguimos con 1. Y así continuamos hasta llenar los 5 espacios de nuestro arreglo. Uso números bastante sencillos. La idea es comprender qué es un arreglo, para qué sirve y cómo se crea este arreglo. Como ustedes podrán darse cuenta o podrán ver, pues hemos almacenado 5 números en nuestros 5 espacios de nuestro arreglo. Y pues básicamente aquí está el ejemplo de la creación de un arreglo. Es bastante sencillo y como pueden darse cuenta, a diferencia hay una gran diferencia entre un arreglo y entre declarar nada más una variable, porque aquí estamos permitiendo asignar 5 espacios y estamos permitiendo obviamente agregarle un valor a cada espacio, a diferencia de una variable, la cual solamente nos permite almacenar un valor por variable. Y para no declarar diferentes variables, podemos declarar un arreglo. El arreglo podemos hacer uso de él en cualquier parte de nuestro código, haciendo un llamado como se mencionó en ejemplos anteriores. Y pues bueno, por el momento esto sería todo. Espero les haya gustado, espero hayan comprendido, hayan alcanzado a determinar la diferencia entre un arreglo entre crear un arreglo y una sola variable, a cómo crear un arreglo. Y pues bueno, esto sería todo por el momento y muchas gracias.